Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este espacio de reflexión y acompañamiento. Soy Charo Ortiz. En este podcast exploramos el cambio, pero no como algo que se impone, sino como algo que se construye paso a paso, con conciencia y compasión. Hoy quiero compartir contigo una pieza clave de este proceso y para eso contamos con la presencia de Ángeles Bucio, que nos va a hablar sobre un tema importantísimo en este proceso hacia el cambio y se trata de la culpabilidad. Es un tema que parece sencillo en la superficie, pero es bastante profundo. Bienvenida, Ángeles. Muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo para hablar de un tema que, como ya dijiste tú, parece sencillo, pero realmente no lo es tanto. Ujú. Así es. Y bueno, antes de empezar a hablar más profundamente sobre este tema, me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti. ¿Quién es Ángeles Bucio y cómo es que llegaste a esta profesión que hoy pues te llena tanto y que además haces con todo el corazón? Sí, mira, yo soy promotora comunitaria, soy consultora emocional y técnica en hipnosis clínica. Eh, Realmente yo no pensaba estudiar salud mental, mi sueño era ser maestra, pero justo cuando yo estaba tomando clases para ser maestra, mi hijo mayor tuvo un diagnóstico de salud mental. Yo desconocía todo lo relacionado con salud mental y tuve que aprender para poder ayudarlo. Y de esa forma empecé a estudiar y a aprender y me di cuenta la gran necesidad que hay en la comunidad y que me servía no solo a mí, sino a muchas personas que estaban pasando por lo mismo. Mm. Mm, muy interesante. Y cuéntanos, cuando tú recibiste el diagnóstico de un problema, como dices, de salud mental, de tu hijo, ¿qué pensamientos te llegaron a la mente? ¿Cuál fue tu primera impresión? Fíjate que yo me sentía culpable porque pensaba que algo había hecho mal. Pero no sabía qué era, solamente que decía, ¿qué hice mal? ¿Por qué está pasando esto? Me hacía muchas preguntas sobre eso, pero sobre todo yo creo que me sentía culpable porque yo decía, ¿será que yo tengo la culpa? Que lo descuidé una parte, que no pensé lo suficiente. Entonces, a veces los problemas que tenemos en la casa, decía yo, quizás eso tuvo que ver y yo no, pues realmente sí me sentí muy culpable de que él estuviera en esa situación. Mm. ¿Y de qué manera la culpa se hizo presente en tu proceso como madre? Evidentemente, veo que empezaste a tener este ruido mental y supongo que Ujú. hubo repercusiones. Sí, me sentía deprimida, triste, me sentía como en un hoyo, en un pozo profundo y que no sabía qué hacer, donde no sabía qué hacer, no sabía si a dónde acudir, no sabía con quién hablar. Realmente decía yo, y si voy, si me dicen que yo tengo la culpa, que es por mí, por lo que está pasando esto, aparte de que yo soy divorciada de mi expareja sí me lo decía, es que por tu culpa, porque tú esto, porque tú lo otro, porque tú aquello, entonces eso te lleva a no saber cómo actuar. Mm. Entonces, encima de que recibiste un diagnóstico que obviamente te impactó como madre, como ser humano, no tenías el apoyo. ¿Qué preguntas te surgían? ¿Qué es lo que querías saber en ese momento? Yo quería saber por qué, si él estaba bien, era un joven que estaba en high school, que practicaba deportes, que iba bien en la escuela, que tenía muchos sueños, de repente no pudo hacer nada. Yo quería saber, por qué sucedían esas cosas. Y yo quería no sentirme culpable, pero no tenía ninguna noción de lo que era salud mental. O sea, yo nunca pensé que me fuera a suceder a mí. ¿En qué momento te percataste de que la culpa ya estaba tomando un rol fuerte en tu experiencia? Cuando ah, me estaba afectando en mi vida diaria. Tengo 2 hijos más y empecé a descuidarlos un poco, y entonces fue cuando dije: "Okey, entonces
o como decimos, ¿verdad? Agarro el toro por los cuernos o aquí nos vamos todos, ¿verdad? Yo soy así que el capitán del barco y si no tomo ese control, no me voy a hundir yo sola, si me voy a hundir junto con mis hijos. Entonces decidí tomar el control del barco y ponerme a aprender y dije, yo no tengo por qué sentirme culpable de algo que desconozco. Tengo que saber qué es para poder salir adelante, o sea, ¿cómo voy a ayudarlo? ¿Cómo me voy a ayudar? ¿Cómo voy a ayudar a mis otros hijos? Entonces fue en el momento que empecé a tomar conciencia y dije, no puedo seguir en esta situación, tengo que hacer algo. Y fue ahí donde yo comencé a aprender, a estudiar y a involucrarme más en lo que era la salud mental. ¿Y qué cambió en ti cuando comenzaste a entender mejor lo que es la salud mental? Empecé a dejar ese sentimiento de culpa, empecé a darme cuenta de que las situaciones que suceden no siempre somos culpables, que cargamos cosas que no nos pertenecen. Aprendí a soltar un poquito y sobre todo encontré una pasión. Pude convertir algo no muy bueno en algo bueno, porque encontré una pasión en cuanto a la salud mental y es poder ayudar a otras personas también, no solamente a mi familia, sino también a otras personas. Esta experiencia te llevó a descubrir una verdadera vocación y además con Ujú, todo este conocimiento que has adquirido, pues ahora puedes ayudar a otros. Y bueno, ya que estamos hablando de culpa, ujú. obviamente cada quien puede tener una percepción distinta de lo que es la culpabilidad, pero en tu experiencia, Ángeles, ¿qué es la culpabilidad? Mira, yo creo que la culpa, como ya dijiste, cada quien puede tener muchas definiciones, pero yo creo que la culpa aparece cuando nosotros percibimos que hemos hecho algo incorrecto o que hemos fallado en nuestros valores o que hemos causado daño a alguien intencionalmente o no. O sea, cuando sentimos que algo no está bien y creemos que es ocasionado por nosotros mismos. Mm. ¿Y cuál es la diferencia en este caso entre la responsabilidad que puede llegar a sentir uno por tomar una decisión o por las cosas que suceden y la culpa? Bueno, realmente la responsabilidad es la capacidad de reconocer nuestras acciones y decisiones, ¿verdad? Es, es constancia, es algo que nos permite crecer y se enfoca en soluciones y en aprendizaje, ¿verdad? Eso es la responsabilidad, el hacernos reconocer nuestras acciones y decisiones, o sea, el tomar conciencia de eso. Y la culpa es una carga emocional asociada con el sentir que has fallado y que puedes tener un castigo o que tienes esa sensación de no hice lo suficiente, soy mala. O sea, son dos Mm. cosas totalmente diferentes. Muy interesante porque me pongo a pensar en en las ocasiones en las que incluso adquirimos responsabilidades que no nos pertenecen, ¿no? Y además de todo, lo hacemos con culpabilidad, ¿no? Con un sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué crees que muchas mujeres, especialmente las mamás, tienden a cargar culpa excesiva? Yo creo que son muchísimas cosas, tienen que ver cosas sociales, culturales, psicológicas. A veces en nuestra cultura nos han enseñado que una buena madre debe de sacrificarse completamente, ¿no? O sea, de que nosotros tenemos que dedicarnos a nuestros hijos, a nuestra casa, a nuestra familia, eh, también, pues, en el rol de géneros, ¿verdad? Se nos ha inculcado o asignado la responsabilidad emocional de la familia. O sea, tú te tienes que hacer cargo de que todos en la casa estén bien. Otras veces las mujeres se autoexigen, ¿no? De que tienen que hacerlo todo perfecto, de que tienen que cumplir con ese rol de mamá, ese rol de esposa, de ama de casa, o incluso cuando trabajan también. O también la presión social y la comparación, ¿no? Que sabemos que ahora con las redes sociales, pues esto te hace ser de una manera diferente y ves unos estándares
que tú quisieras tener y no puedes tenerlos. Entonces eso también te hace sentir a veces culpable de por qué yo no puedo, puedo ser o hacer algo así, ¿no? Entonces, eh, también el condicionamiento emocional de lo que yo fui de niña, cómo, qué me enseñaron a hacer yo de niña. Quizás me enseñaron que yo tenía que cuidar a mis otros hermanos, que si soy la mayor, que yo tengo que ser esa, crecer como una segunda mamá también. O sea, el juicio, el temor al juicio de que si no lo hago bien, me van a decir que soy mala mamá, que si no lo hago bien, soy mala mujer. Entonces, todo esto yo creo que tiene mucho que ver con el sentirte no estoy haciendo lo suficiente. Y eso genera pues la culpa en las mujeres, ¿no? Eso es, wow, me he puesto a pensar en lo que te escuchaba de cómo, en efecto, la culpabilidad no es solamente algo muy personal, sino es algo que incluso toma forma a raíz del contexto en el que nos encontramos. Como lo has Ujú, mencionado, ¿no? El poder de la cultura, de lo que aprendiste, de lo que te enseñaron, lo que crees que es correcto o no, y cómo a partir de ahí puedes definitivamente llegar a la culpabilidad de una manera muy, muy sencilla. Y me pongo a pensar, ¿crees tú, Ángeles, que en algún momento estos sentimientos de culpabilidad pueden ser o pueden jugar un rol positivo en nuestras vidas? mm. La culpa no siempre tiene que ser negativa. Yo creo que también en algún momento puede ser saludable, porque esto nos ayuda a crecer y nos ayuda a reconocer cuando hemos lastimado a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, nos hace tener más empatía o nos motiva a reparar el daño que quizás sí hemos hecho cuando es algo que sí nos pertenece. También nos hace crecer personalmente, ¿verdad? Y nos hace reconocer y reforzar nuestros valores. O sea, ¿qué valores tengo yo? ¿Qué es lo que yo tengo? Entonces, creo que la culpa no siempre tiene que ser esa parte negativa de que no soy suficiente, no puedo, o que me juzguen, o el temor de lo que, como habíamos hablado. Mm, Muy interesante porque dentro de este contexto, claro, es parte de ser humano y de ser consciente, claro, ¿no? Una persona que no sienta absolutamente nada de culpa, también puede estar cometiendo un grave error. ¿Cómo sabemos cuando ya la culpa se pasa de lo racional o de lo lógico y se convierte en un obstáculo en nuestras vidas en general? Yo creo que cuando la culpabilidad no te deja tener tu vida o tu día a día de una forma normal, cuando te genera ansiedad, tristeza o agotamiento emocional, porque pues la culpa aparece incluso cuando no hay una responsabilidad real, ¿verdad? A veces es más lo que nos imaginamos de que, ¿qué van a decir? Me van a decir. Entonces nos sentimos culpables sin siquiera que haya un hecho concreto. Entonces, también cuando te impide tomar decisiones o poner límites, porque sabemos que poner límites es otra forma de cuidarte y de no dejar que la culpa te consuma. Am, También cuando nos mantiene atrapados en el pasado, a veces la culpa no nos deja crecer, porque traemos cargando esa mochilita con todo nuestro pasado y no nos deja crecer porque afecta nuestra autoestima. Entonces, esos sentimientos, pues nos limitan ya en todo lo que nosotros somos o lo que queremos hacer. Cuando la culpa nos deja de motivar, de hacer cambios o nos paraliza, ya no es saludable. Yo creo que ya es momento de tomar acción y decir, bueno, ¿qué está pasando realmente en mi vida? Muy interesante porque como has dicho, una cosa es empezar a sentir culpabilidad, que además como que tiene uno que empezar a identificar de dónde viene esa culpabilidad para ver si es válida, por decirlo así, o tal vez está jugando un rol importante, como dices, que te impulsa a moverte hacia adelante, o si por otro lado está convirtiéndose en un obstáculo más y además Ujú, una idea que a lo mejor no es muy real. Es ahí donde obviamente la culpabilidad se puede convertir en en una clase de saboteo, ujú. donde no podemos avanzar. ¿Tú has notado algunos patrones en este aspecto cuando una persona empieza a autosabotearse y
y empieza a haber más obstáculos que soluciones hacia un cambio en su vida, cualquiera que éste sea, puede ser que está tratando de lograr un cambio pequeño o puede ser que está tratando de lograr una meta, pero la Ujú. culpabilidad como que de repente llega, ¿no? ¿Has visto algún patrón? ¿De qué manera la culpa puede sabotear estos hábitos que pueden ser saludables o que una persona está tratando de adoptar, pero no puede por la culpabilidad? Muchas veces, creo que cuando se enfoca más en sus errores que en las cosas positivas que tiene, ¿verdad? Mm, Porque sí, o personas que normalmente no se atreven a hacerlo, porque siempre dicen, tienen miedo a equivocarse, tienen dudas constantes sobre sus capacidades, evitan oportunidades o siempre dicen que no merecen lo que tienen, no se creen merecedoras de lo que son, o quizás que tienen una baja autoestima, porque la culpa también afecta a eso, ¿no? Entonces sabemos que cuando tenemos baja autoestima, pues no nos permite tener una vida saludable y nos limita hasta cierto punto. exacto. Y hay ahí la gran diferencia entre querer cambiar desde la aceptación Ujú, o desde la culpa, porque sabemos que cuando llegamos a la aceptación de alguna manera, aceptas no solamente que, okey, tienes culpabilidad o tienes sentimientos de culpabilidad, pero también empiezas a aceptar las circunstancias, lo que puede ser real, lo que no. Y sin embargo, puede ser que nos enfoquemos únicamente en el sentimiento de culpabilidad. ¿Qué mm. sucede cuando alguien intenta cambiar sin dejar a un lado estos sentimientos o estas ideas excesivas, sobre la culpabilidad? Y, yo creo que una persona primero tiene que aceptar que ahí hay algo mal. No podemos cambiar nada si no hay aceptación, ¿verdad? Entonces, primero yo creo que es el poder aceptar que algo no está bien y que tiene que empezar a hacer ciertas cosas para cambiar esos hábitos, ya sean físicos, de pensamiento, de actuar, cualquier situación, pero primero yo creo que tiene que llegar a la aceptación de lo que está pasando. Definitivamente, es el primer Ujú, paso en alas y creo que es el primer paso casi para llegar a todos lados. así es. ¿Y has visto en tu experiencia, o tal vez no sé si te sucedió a ti o lo has visto en otras personas, pero tú crees que la culpabilidad te impidió hasta cierto punto pedir ayuda? Fíjate que sí, creo que, am, primero, por como lo mencionamos, tiene mucho que ver con el contexto cultural, ¿no? De que si pido ayuda me van a juzgar, si o el desconocimiento de a dónde voy, a quién le pido ayuda. Entonces sí impide. Hay muchos factores, el miedo, no sé, el estado de depresión en el que te encuentres, hasta dónde te ha afectado la culpa, ¿verdad? Porque sabemos que cuando la culpa no es tan profunda y que es algo de que, ok, pasa, es un sentimiento que pasa, ¿no? Ok, cometí este error, lo hice, ok, yo no tuve o sea, no me siento culpable porque ocurrió de esta forma. Pero cuando ya es algo que está afectando tu vida, entonces sí impide ese sentimiento el poder pedir ayuda. Me imagino, y definitivamente creo que en algún momento todos lo experimentamos, dependiendo del nivel de culpabilidad que sientas, dependiendo del Ujú. contexto, por supuesto. Pero creo que sí hemos visto, y tú me corroborarás, o en tu experiencia, cómo la culpa es que llega a afectar nuestro autoestima y la identidad. Híjole, pues, es de una forma muy, muy fuerte. Como te dije, esto puede llevarnos a tener ansiedad, a sentirnos triste. Sabemos que la tristeza y la ansiedad nos puede llevar a tener depresión y la depresión nos hace que no podamos hacer nada de lo que a nosotros nos gusta. Podemos abandonar el ejercicio, el tener una alimentación saludable, descuidar nuestro descanso, eh, evitar espacios de autocuidado personal, ¿no? Y de la familia, eh, pensar, tener esos pensamientos de ¿para qué lo hago? O sea, tratar de evitar esas situaciones que antes hacíamos y que en este momento, pues, ese sentimiento nos ha llevado a
a ese lugar donde ya no podemos. Es cierto, no podemos más. Y es que ahí pienso también en qué tan fácil es cuando estás inmerso o inmersa en un sentimiento de culpabilidad, que además ya se salió de lo normal o de lo lógico, empiezas a autoflagelarte, ¿no? Te castigas de una Sí, manera a veces consciente, yo creo, y subconsciente. Entonces ahí empieza el descuido, la onda de que yo no me lo merezco, la autoestima se viene más para abajo. así es. Y sabes que es a veces cuando ya la culpa te tiene tan agarrada, por así decirlo, que estás ya con ese sentimiento de que no puedes tener tu vida diaria, sientes miedo, sientes vergüenza, sientes que eso que hiciste va a cambiar tu vida, que te van a estigmatizar, que te empiezas a tener todos esos sentimientos negativos y estos te llevan a tener otros problemas más graves. Y no solo te afecta a ti, sino te empieza a afectar a todas las personas que te rodean, y tu Es trabajo, tus relaciones. totalmente de acuerdo, es increíble, ¿no? Es una bola de nieve que va creciendo y va creciendo. Ujú. Ahora, una vez que estamos dentro de la culpabilidad y están pasando todas estas consecuencias, y en tu caso, ¿cuál fue el primer paso que te ayudó a empezar a soltar la culpa? A aceptar que no era mi responsabilidad, Mm, que algo había pasado, pero yo no tenía la culpa. Yo como mamá, yo no quería que eso pasara. O sea, ¿quién va a querer que un hijo esté enfermo, verdad? Yo creo que nadie. El aceptar, yo creo que eso fue el primer paso. Y después de aceptar, el buscar ayuda, ¿verdad? El poder investigar qué es lo que está pasando, qué puedo hacer, a dónde puedo ir, el poder involucrarme en todo lo que tenía que ver con lo que estaba pasando en mi familia. Entonces yo creo que ese fue los primeros pasos para poder salir de no sentirme culpable y cuando te liberas es una sensación pues mm, estoy haciendo todo lo que está en mí para poder ayudarlo porque yo no quise que él estuviera en esa situación. mm. Aceptar, pedir ayuda, fueron dos de los pasos principales que diste para empezar a salir de ese ciclo. ¿Qué significa aceptar una situación, pero sin juzgarte a ti misma? Reconocer que hay situaciones o problemas, enfermedades que van a suceder. O sea, lo cierto es que todo va a suceder y todo tiene una razón. Cuando tú reconoces que no es tu culpa, pero que eso iba a pasar de todas formas. O sea, hubieras cambiado las cosas o no las hubieras cambiado, es algo que va a pasar y que tú no puedes evitar, que no está en tu control. Porque sabemos que hay cosas que están en nuestro control y que nosotros podemos cambiar. Pero cuando son situaciones que no están en tu control y el aceptarlas y reconocerlo, yo creo que eso es lo que te puede ayudar también. Eso es bien importante. En este caso, hay algo que se me hace un poquito difícil, a lo mejor tú nos puedes dar algunos tips. Cuando una persona enfrenta sentimientos de culpabilidad, como bien dijiste, hay razones por las cuales a veces uno, con toda razón y toda lógica, debes incluso sentir culpabilidad. Pero hay ocasiones donde, dependiendo del contexto, puede ser que sea una idea adquirida. Puede ser que haya sido una persona, por ejemplo, que ha convivido con un narcisista perverso o con una persona que, que prácticamente es un gaslighter, ¿no? Lo que le llaman. Y Ujú. entonces que psicológicamente existe un daño que además ha sido causado por un tercero. ¿Qué tips le puedes dar a una persona que está dentro de una situación así, sintiendo culpabilidad al extremo que limita su vida y su autoestima sigue cayendo? Y además, Fíjate, obviamente es difícil porque a lo mejor no se da cuenta, ¿no? Pero ¿cuál sería, tú crees, el primer paso? fíjate que sí yo creo que es muy difícil cuando estás viviendo con una persona así, que estás viviendo una situación con una persona narcisista, pero yo creo que lo importante es primeramente el reconocer que las cosas no están bien, aceptar. Yo creo que aquí es diferente porque creo que aquí sí hay culpa de los dos.
yo siempre he dicho que en una pareja, aunque una persona sea narcisista, y es la persona que a lo mejor te ataca, que te hace sentir mal, desvalorada, desmotivada, con culpas, pero la otra persona también tiene culpa por no poner límites, por permitir que la situación llegue hasta ese punto. Y cuando tú reconoces y aceptas la parte que te corresponde, no la que te están haciendo sentir de cosas que quizás tú ni siquiera eres, pero esa persona te está haciendo sentir, cuando reconoces cuál es la parte que a ti te corresponde, entonces es cuando empiezas a ver que hay posibilidades de salir de ahí, ¿verdad? Que tienes que buscar ayuda, que no está bien, que no es tu culpa, simplemente que la otra persona es así y las personas no cambian, definitivamente no cambian. Entonces, tú no la vas a poder cambiar, tú tienes que pensar en ti, en quererte un poquito más, qué es lo que estás haciendo, qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Sí. ¿Qué herramientas prácticas, Ángeles, les podrías recomendar a ya sea mujeres, hombres que quieren empezar a trabajar la culpa? ¿Qué herramientas básicas? Yo creo que algo, primero, es reconocer que no es tu culpa. Desde ahí empiezas a sanar. Cuando sabes que no es tu culpa, tienes que tomar terapia, si es que ya ha afectado tu vida. Realmente yo creo que la mejor manera de sanarlo es tomando terapia, porque a nosotros no nos enseñaron a expresarnos ni a decir cómo nos sentimos, ¿no? Y sabemos que esa culpabilidad es una emoción que nos lleva a tener otras emociones que están afectando nuestra vida diaria. Entonces, sí es necesario pedir ayuda profesional, porque tampoco somos superwoman, supermujeres, superhombres para poder con todo. Entonces llega un momento que tenemos que ir a pedir ayuda profesional y sabemos que es la mejor manera de salir. Me encanta porque incluso en el contexto del cambio de estilo de vida, por ejemplo, cuando una Ujú. persona está tratando de incorporar hábitos más saludables y no los cumple, empiezan a surgir esos sentimientos de culpabilidad, pero se vuelven limitantes porque entonces la persona dice, bueno, como no lo hice, seguramente no lo voy a hacer otra vez. Y como no lo voy a hacer otra vez es porque hay algo mal conmigo. Y como hay algo mal conmigo, yo no me merezco sentirme mejor. Sí. Es increíble cómo pasa, pero sucede. Sí, y la culpa aparece en todos los contextos, ¿no? O sea, no es solamente en una parte que digas, tú me siento culpable porque siento que no soy buena mamá o no soy buena pareja, sino a veces en el trabajo, con las amistades, como tú dices, con los hábitos también, ¿verdad? Te sientes culpable, que a veces dices, voy a hacer ejercicio y resulta que ya no fui porque me fui de paseo, porque decidí mejor irme con una amiga y ya te sientes culpable y ya perdí y no estoy cumpliendo con esto que me había propuesto, pero Mm. realmente esa culpabilidad lo único que logra es afectar nuestra autoestima y nuestra identidad personal, porque pues ya no estamos haciendo lo que pensamos. Exacto, exacto. Se vuelve como en una realidad que no debería de ser tan Ujú. fija, además. Sí. Ángeles, si una mujer que nos escucha hoy vive con culpa, ¿qué le dirías? Sea la situación que esté viviendo, no siempre somos culpables de todo lo que pasa. Y cuando realmente somos culpables, no somos al 100% culpables porque siempre tiene que haber otra parte. Entonces, solamente tomar lo que te corresponde, analizar qué fue lo que pasó, y trabajar en eso, soltarlo. Pero sobre todo solamente reconocer qué es la parte que a ti te corresponde, cuál es la culpa que a ti te corresponde. Y no tomarte la culpa de los demás o de lo que piensen los demás que tú eres. Mm. Porque a veces puedo yo sentirme culpable porque siempre me dicen, es que tú tienes la culpa de esto, tú tienes la culpa porque siempre pasa esto, pero realmente yo no tengo la culpa, me están haciendo sentir que soy culpable. Entonces, tengo que soltar y tengo que aceptar solamente la parte que a mí me corresponde y tengo que empezar a poner límites para que no vuelva a suceder, para que no me sigan haciendo sentir que yo tengo esa culpa. Límites, Límites. establecer límites. Qué cosa tan importante en todos los Sí, aspectos de nuestras vidas, definitivamente. sí.
¿Qué otras cosas has aprendido sobre ti misma a través de este proceso? He aprendido que el no sentirme culpable, el no cargar las culpas de los demás, me ha ayudado a tener una vida más saludable, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Y cuando tú te sientes más libre, es cuando te das cuenta que estabas en una burbuja y que esa burbuja no te dejaba ver qué había más allá. Y cuando tú te liberas, esa burbuja se abre y se expande tu vida, se expande tu horizonte y te das cuenta que hay muchas más opciones para ti, Mm, que no solamente eso donde tú estabas encerrada, como en una capsulita ahí, porque la culpa no te dejaba ver más allá. mm, qué bien, qué profundo. ¿Y qué significa para ti hoy vivir con compasión en lugar de sentimientos de culpabilidad? Tener una vida más plena. Dicen a veces que hay que esperar, que hay que buscar y ser feliz, pero yo pienso que la felicidad solamente son esos pequeños momentos que haces lo que realmente te apasiona, el estar con tu familia, el compartir con personas que te aportan y no que te quitan, que no drenan tu energía. Entonces, yo creo que eso, el tener una vida más saludable, más plena, mm, es vivir más tranquila. O creo que el sentimiento de culpabilidad tiene que ser uno de los más pesados, literalmente, en el cuerpo de cualquier persona, porque se siente se siente pesado, o sea, siente que te hunde, independientemente de cuál sea la razón de por la cual sientes culpabilidad. Sí, y sabes Mm. también cuando, pues, no somos perfectos, ¿verdad? Y todos cometemos errores. Entonces, yo creo que cuando reconocemos esos errores, eso no quiere decir que nos va a marcar y que nos va a definir como personas, porque es de humanos equivocarse, ¿verdad? Pero sí esto nos puede ayudar a decir, quizás voy a hacerlo mejor para la siguiente vez. Voy a pensar, qué puedo hacer mejor, es mirar, como dijiste tú, con compasión en lugar de crítica y para poder aceptar que pues me equivoqué, pero que voy a tratar de mejorarlo la próxima vez o no volver a cometer el mismo error. Ese es, me parece, el mejor uso que le puedes dar a la culpabilidad. Cuando la utilizas para reflexionar, para aprender de ti y seguir adelante a raíz de lo que aprendiste, en lugar de utilizarlo como una herramienta que va contra de ti mismo, de ti misma. Ujú. Ángeles, ¿qué le dirías a una persona que en estos momentos está lidiando con sentimientos de culpabilidad muy fuertes, al grado que se sienten limitados o limitadas? Que piensen un poquito en qué fue lo que pasó. Hagan un examen de conciencia, porque a veces nos sentimos culpables y no sabemos ni por qué, solamente nos sentimos en ese vaivén de emociones, ¿verdad? En esta montaña rusa de emociones y realmente ni siquiera podemos identificarlo, pero yo creo que piensen un poquito qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Eh, si ellos tenían control sobre la situación, si eso tenía que ver con sus acciones o con sus decisiones, o si está cargando problemas o emociones que no le corresponden y que son de otra persona, o que se está asumiendo responsabilidades por miedo o por costumbre o por el hecho de ser juzgada. Eh, Mm. Sabemos que también la responsabilidad excesiva cuando cargamos muchas cosas nos puede pues llevar a sentirnos culpables por no terminarlas. Entonces yo pienso que hagan un examen de conciencia, ¿no? Un poquito eso, ¿qué es lo que yo realmente estoy sintiendo para poder identificarlo y poder aceptarlo y poder cambiarlo? Importantísimo, sobre todo cuando se trata de mejorar la vida, porque tienes que hacerte consciente de las cosas que realmente te están afectando y son, no es que sean inválidas tus sentimientos, pero que son realmente un obstáculo versus las cosas que a veces uno, pues mira, no quiero usar la palabra porque no quiero ofender a nadie, pero lo digo por mí, porque yo creo que en efecto, a veces uno inventa cosas en su mente. Ujú. O sea, te haces
a veces un drama mayor. Y no es, de nuevo, hablando de culpabilidad, no es que seas culpable de hacerlo conscientemente, pero existe todo un contexto por el cual de repente terminas creyéndote situaciones que no son, que no son. Realmente asumir demasiado también te puede llevar a esa conclusión de que debes de adquirir cierta culpabilidad, de que todo yo lo debo de resolver. Y como has dicho, no somos supermanes ni super mujeres, superwomen para resolver todas las situaciones y saber que además tenemos las respuestas a todo, porque obviamente no las tenemos. Ujú. Wow, bueno, pues qué plática tan interesante. Yo creo que me podía seguir contigo muchísimo más rato porque ha sido eh, bastante enriquecedor observar la culpa desde esta perspectiva donde sabemos que es un sentimiento humano muy válido, Ujú. que todos lo experimentamos, pero que una vez que se sale de lo lógico, de lo normal, se Ujú. convierte en un obstáculo muy difícil de erradicar, porque es como que detona una cantidad de problemas, tanto físicas como mentales. Así que, bueno, pues en resumidas cuentas, creo que la culpabilidad se debe de controlar. ¿Cuál dirías tú que sería la mayor lección de esta conversación hoy, Ángeles? Yo creo que aceptar que la culpabilidad es una emoción y que es válido sentirse culpable, eh, y que la culpa puede ser positiva y puede ser negativa dependiendo del contexto y de cómo la enfrentemos nosotros. Entonces yo creo que no es malo sentir culpa, pero tampoco es bueno tenerla por mucho tiempo. Muchísimas gracias, Ángeles, por tu tiempo. Estaré compartiendo tu información para que se contacten contigo. Yo los invito a que reflexionen más sobre los sentimientos de culpabilidad que han valido la pena y de los cuales han aprendido y aquellos que se han convertido en limitantes. Lo que hablamos hoy forma parte de un enfoque que utilizo en mi trabajo para ayudar a las personas a crear cambios que sí se pueden sostener. En los próximos episodios, vamos a seguir profundizando este tema poco a poco, pero por lo pronto, si este tema te resonó, pues en mis redes estoy compartiendo más reflexiones relacionadas a este tópico y los estaré esperando por allá. Gracias, Ángeles, por haber participado. Te agradezco mucho tu tiempo. Con gusto, muchas Hasta la gracias. próxima.